¿Qué pasa con los fertilizantes? La aparición de la agricultura fue el elemento clave para sentar las bases de lo que hoy conocemos como sociedad. Desde el momento en que el ser humano se dio cuenta que podía sentarse en un lugar para posteriormente sembrar y cosechar alimento, se acabó el nomadismo. Al ser la agricultura tan relevante, el hombre ha buscado incesantemente la forma de optimizar y mejorar este proceso. Aquí es donde entran los fertilizantes. Primero tenemos que saber, ¿qué es un fertilizante? Pues un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas, etc. Ahora que sabemos lo básico y estamos centrados en el tema, a continuación les vamos a mostrar una entrevista elaborada por nuestros compañeros Isaac Macías, Jesús Levario y Daniel Rubalcaba, con nuestro invitado especial, el ingeniero Arturo Carrasco, especialista en la materia. Buenas tardes, pues el día de hoy estamos aquí con el ingeniero Arturo Carrasco, que le vamos a hacer una entrevista. Bueno, este, buenas tardes, Buenas tardes, ¿usted qué es ingeniero? yo soy ingeniero mecánico con especialidad en agronomía y con maestría en administración de empresas. Ok, ¿y esto cómo se relaciona con el uso de los fertilizantes? Pues es ahora sí que la carrera más usada porque va dirigido al desarrollo de las plantas. Ok, ¿y usted considera que el uso de los fertilizantes es positivo o es negativo? Yo creo que se debería analizar la situación en qué cultivos, cómo y cuándo, pero en general positivo. Positivo, ¿y cuáles Ujú. son los aspectos negativos y positivos? En el negativo considero yo la intoxicación del suelo y en muchas veces la intoxicación de las plantas. De las plantas que están alrededor. De las plantas que están alrededor, así es. Ok. ¿Y qué compuestos tienen bueno, o sea, qué compuestos tienen los cultivos y los fertilizantes? Bueno, los fertilizantes tienen macros y micros elementos, pero los macroelementos más usados es el NPK, que es nitrógeno, fósforo, potasio. En base a eso, pues ya se derivan los demás, que ya es molibdeno, ya es azufre, calcio, ya los diferentes elementos dependiendo de las necesidades de la planta. Ok. ¿Y cómo se utilizan los fertilizantes? Bueno, ahí depende de qué tipo de fertilizante. O sea, si hablamos de un fertilizante base, esos van antes del cultivo, porque esos se empiezan a absorber después de 45 o 60 días. Pero hay fertilizantes que se les llama foliares, que esos son aplicados sobre la planta y esos se pueden aplicar en cualquier época. Foliares. Ujú. ¿Y esos nada más? ¿Qué tipo de fertilizantes hay? Pues está el fertilizante foliar, está el fertilizante granulado, está el fertilizante líquido, el fertilizante ácido, el fertilizante base, el mejorador de suelo. Cada uno pues tiene su uso específico, dependiendo lo que tú necesites es el uso que tú le das. Por ejemplo, el fertilizante base, vamos a decir urea, ese va antes de empezar a sembrar la planta, porque te digo, ese lo empieza a absorber la planta de 45 a 60 días después de que tú lo apliques. Mm. ¿Y, y cuáles son los mejores tipos de fertilizantes? Pues mira, dependiendo del uso que tú le quieras dar, pero y dependiendo de las necesidades de tu planta y suelo, pero por lo regular son los nitrogenados. Nitrogenados. Ujú. Ok. O sea, de alta fuente de nitrógeno. ¿Y cuáles son o sea, más amigables con el medio ambiente? Los más amigables con el medio ambiente, pues es que por lo regular los fertilizantes mineralizados son los que son un poco más amigables con el medio ambiente. Los más agresivos contra el medio ambiente son los químicos. Los químicos. Ujú. ¿Y, y esos en qué afectan o qué? ¿Qué hacen? Bueno, puede afectar desde colmenas que hay alrededor del cultivo, puede afectar la polinización de cultivos que están alrededor al cual tú le aplicaste el fertilizante. Puede afectar en
la concentración en el suelo y que el suelo poco a poco se empiece a intoxicar. ¿Y qué pasa con un suelo intoxicado? Con un suelo intoxicado, al momento en que tú siembras, la planta no te desarrolla, o sea, se te queda muy pequeña. Eso es lo que pasa con un suelo intoxicado. O, en su caso, la logras desarrollar, pero no te da frutos o no te da frutos de calidad. Eso es lo que pasa. ¿Y qué podría ser un ejemplo de suelos dañados? Bueno, anteriormente se usaban muchos productos a base de cloro, que eran de la denominación clorados. Entonces se ve el fenómeno de que donde se aplicaba mucho ese tipo de productos, los árboles de nogal no te dan nueces. Crecen, pero no te dan nueces. Ese es un ejemplo muy vivo. O un suelo estéril, donde de plano no te crezca la planta. Esos pueden ser ejemplos muy prácticos y muy concisos, pues. Ok, ¿y aquí alrededor qué tipo de fertilizantes se usan? Bueno, por lo regular se usan fertilizantes base, sulfato de amonio, la urea, que es 004600, se usa el 1152, te digo, dependiendo del cultivo que tú quieras manejar, el triple 19, como te decía, NPK, llamándose que son los tres elementos. El primero es nitrógeno, fósforo, potasio, de ahí viene el NPK, que son los más usuales aquí. O sea, son, en el uso general, son los NPK, los que tienen o se manejan en base a esos tres elementos y vienen complementados con otros microelementos, o sea que la planta necesita mucho menos que los macros, a eso se refiere. Ok, entonces, ¿usted considera que el uso de los fertilizantes pues es más positivo que negativo? Sí, en la actualidad sí. ¿Por qué? Porque los tipos de suelo no están tan enriquecidos como estaban hace 30 o 40 años. Por eso yo lo veo como positivo. Sin embargo, es como todo exceso, es malo usarlos en exceso porque a la postre te van a generar algún tipo de problema si tú no lo racionalizas como debe de ser. Si tú No. no usas lo que tienes que usar, así de sencillo. Entonces, para en un futuro, si se sigue los cultivos, si se sigue usando de una manera incorrecta, ¿es seguro que vayan a caer infértiles? No tanto seguro, no es seguro porque en el estado existe la rotación de cultivos. Entonces, hay cultivos que te ayudan a limpiar el suelo. Entonces, eso es lo positivo del manejo de los fertilizantes racionalmente. Por ejemplo, tú una temporada siembras en tu parcela chiles. El chile es gran demandante de nitrógeno, fósforo y potasio. Pero en tu segundo cultivo siembras alfalfa, por ejemplo, cacahuate o avena. Entonces, tú con ese cultivo ya limpias gran parte de lo que tú dejaste como residuo, que es una práctica muy común aquí. O sea, es muy raro que se siembre el mismo cultivo en ciclos diferentes. Ok, ¿y usted sí ha escuchado lo que dice la gente sobre los fertilizantes que dañan el suelo y todo eso? ¿Usted cree que tengan razón o no? Yo pienso que debemos de ser un poco más informativos, o sea, debemos de buscar información de fuentes oficiales, porque los rumores son muchos y gran parte de lo que se dice es inventado o la gente que lo dice no le consta o no lo sabe. Pues sí. Ujú. Bueno, pues es todo por nuestra parte, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. En conclusión, podemos decir que el uso de fertilizantes para desarrollar y hacer un cultivo productivo necesita ser supervisado por los expertos en la materia. Actualmente hay carreras en la región que pudieran ayudar significativamente el desarrollo adecuado de los cultivos de la región. Cada cultivo y suelo tiene características con necesidades diferentes. Algunas necesitan tal o cual nutriente que los proporciona una gran variedad de fertilizantes. Actualmente existen diferentes tipos de fertilizantes para los diversos tipos de cultivos. La clave es utilizar el más conveniente y amigable con el medio ambiente y para evitar la infertilidad o contaminación de los suelos.
La percepción general del uso de los fertilizantes es que son perjudiciales para la salud y para el medio ambiente, pero si son dosificados por personas preparadas, los riesgos son mínimos. Además de esto, una rotación adecuada de cultivos también evita daños tanto a la salud como el medio ambiente. El uso responsable y adecuado de los fertilizantes en los cultivos tiene más cosas buenas que malas, y no como la mayoría de la gente lo percibe. La región de esta ciudad es altamente agrícola y con buenos lugares de producción a nivel nacional y mundial, por lo que el uso de fertilizantes adecuados está generalizado.